vídeo de hoy vamos a sumergirnos en una poderosa revelación sobre la iglesia de la Odisea. Hablaremos de cómo esta iglesia, que comenzó fervorosa, se volvió tibia y por qué esto es una advertencia para nuestros días. ¿Qué significa ser una iglesia democrática? ¿Y por qué el Señor está afuera llamando a la puerta, esperando ser invitado a entrar? Vamos a entender cómo el deseo de agradar a todos nos aleja de Dios y cómo la verdadera riqueza espiritual no se compra con conocimiento, sino con revelación y un corazón abierto. Quédate hasta el final, porque vamos a discutir la clave para convertirse en un verdadero vencedor, alguien que no tiene miedo de ser radical en su fe y que se sentará con el Señor en su trono. La iglesia de Tiatira sale de Pérgamo, la de Sardis sale de Tiatira, la de Filadelfia a su vez sale de Sardi, pero la iglesia de la Odisea sale de la iglesia de Filadelfia. De la misma manera que la iglesia protestante salió de la iglesia católica, también las iglesias evangélicas libres salieron de los protestantes. La palabra la Odisea se origina de otras dos palabras griegas, laos y disea. Laos proviene de laicos, que significa pueblo común. Disea significa costumbre, opinión, consejo. La Odisea significa entonces el gobierno de las tradiciones del pueblo o el gobierno de la opinión del pueblo. Es lo contrario a los nicolaitas. Para el nicolaita, el pueblo no tiene autoridad. Quien decide y ordena es el clero. ¿Y qué es la Odisea? El clero no manda en nada. Quien manda es el pueblo. Es la iglesia de la democracia. Si el clericalismo no es de Dios, la democracia dentro de la iglesia tampoco lo es. La palabra de un nuevo convertido no puede tener el mismo valor que la palabra de un anciano lleno del Espíritu. Es necesario buscar la revelación del patrón celestial para el gobierno de la iglesia. El clericalismo nicolaita no es el patrón de Dios, mucho menos la democracia laodicense. El deseo del corazón de Dios es que en la iglesia existan hombres capaces de escucharlo, que puedan ser como los ángeles de las iglesias, que en una posición celestial pueden gobernar por medio de la unanimidad del cuerpo. El ángel de cada iglesia debe gobernar, pero no con clericalismo, tratando de suprimir la función de los miembros del cuerpo, ni ignorando el clamor y las percepciones de los demás hermanos. Proféticamente, la Odisea representa a la iglesia de los últimos días. Históricamente, la Odisea son todas aquellas iglesias que un día probaron el mover de Dios, pero que lamentablemente se enfriaron. La Odisea es una iglesia que un día fue Filadelfia. Para la Odisea, el Señor se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el Señor está declarando que todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Algunos imaginan que el principio de la creación de Dios, mencionado aquí, significa que Jesús fue creado o tuvo inicio. La palabra principio en griego también tiene el sentido de fuente y origen. Así, el texto se traduciría mejor como fuente de creación de Dios, el origen de toda la creación. Esta iglesia, más que todas las demás, necesita reconocer quién es la fuente y el sustentador de todas las cosas. La característica principal de la Odisea es ser tibia, que lleva a la iglesia a no ser caliente ni fría. Ante todo, es un deseo mórbido de agradar a todos. Cuando queremos agradar a los fríos y también a los calientes, el resultado es la tibieza. La tibieza es, por lo tanto, el deseo de agradar a los hombres antes que a Dios. Otro aspecto de la tibieza es el deseo de ser equilibrado. Esta es una exhortación que escuchamos frecuentemente. Sé equilibrado. Naturalmente, todo extremo es peligroso. Sin embargo, la tibieza no es más que un equilibrio térmico. Una vez conocí a un pastor que se quejaba de ser rechazado en su ciudad, tanto por los tradicionales como por los pentecostales. Según su opinión, esto sucedía porque él era equilibrado. En realidad, lo que él consideraba su cualidad era su tibieza. Por ser tibio, no se adaptaba a ningún lugar. Para el tradicional, él era caliente. Para el pentecostal, muy frío. En otras palabras, era tibio. La intención del tibio es no desagradar a nadie. Cuando se es frío o caliente, esto incomoda. El deseo de agradar a los demás parece muy bonito e incluso muy espiritual, pero no agrada a Dios. La peor maldición que existe en medio evangélico es querer ser siempre simpático. La iglesia de la Odisea es así, una iglesia simpática. A todo el mundo le gusta, menos al Señor, que está a punto de vomitarla de su boca.
El Señor no soporta este término medio. Nunca es demasiado, nunca es suficiente, nunca ataca, nunca defiende, no huele ni apesta, no es fría ni caliente. Además, la Odisea se cree rica y próspera. Esto no se refiere a la riqueza material, aunque esta iglesia también sea rica materialmente, sino a la riqueza espiritual. ¿Cuántas iglesias están cerradas al mover de Dios porque creen que ya lo poseen? Otras piensan que no necesitan aprender nada más de nadie. Al fin y al cabo, tienen los mejores teólogos y maestros. ¿Quién puede enseñarles? El diagnóstico del Señor es duro. No te das cuenta, pero eres miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo puede alguien crecer rico y que Dios lo llame miserable? Seguramente es porque lo que creen tener no tiene un valor espiritual genuino. Tal vez tenga mucha erudición, pero ninguna revelación. Mucha música, pero ninguna adoración. Mucho trabajo, pero ningún fruto. Mucho ruido, pero ninguna unción. Mucho patrimonio, pero ninguna riqueza celestial. A veces, lo que suponemos ser riqueza no es más que harapos a los ojos divinos. Lo peor es cuando nos creemos entendidos y en la evaluación celestial somos considerados ciegos. Los laodicenses tenían el mismo problema que los fariseos. Tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no escuchaban. Todo conocimiento verdaderamente espiritual es fruto de revelación. Tener revelación no significa ver algo que nadie haya visto antes. Al contrario, es ver desde la perspectiva de Dios, es ver como Él ve. Revelación es tener el corazón incendiado por su luz, que trae la palabra rema. Para esta iglesia, la palabra de Dios está sellada. No ve nada porque su corazón no está enfocado en Dios. El mero conocimiento intelectual de la Biblia carece de valor. Si eso es todo lo que tenemos, entonces no poseemos nada. Este tipo de conocimiento no cambia la vida de nadie. Antes es considerado por Dios como ceguera. Además de pobres y ciegos, los laodicenses están desnudos a los ojos de Dios. Se sabe que las vestiduras espirituales nos habla de nuestra relación con Dios. Todo creyente la ha recibido. Sin embargo, el Señor dice que la Odisea estaba desnuda. Seguramente esa desnudez se refiere a las vestiduras nupciales, porque Él dice que esta iglesia necesita comprar vestiduras blancas. Las vestiduras de salvación no pueden ser compradas. Al contrario, son recibidas por gracia. Por otro lado, tiene un precio los actos de justicia. A pesar de la lamentable situación de la Odisea, no deja de ser iglesia. Sin embargo, necesita pagar el precio para adquirir las cosas genuinamente espirituales. La falta de disposición para pagar el precio es lo que nos lleva a ser tibios. Para ser calientes debemos pagar el precio de incomodar a los fríos. Para ser ricos en Dios necesitamos pagar el precio. Pablo nos advierte que algunos construyen con materiales baratos como madera, heno y paja, porque no quieren pagar el precio por el oro, la plata y las piedras preciosas. 1 Corintios 3:12. El primer elemento que deben comprar es el oro. En la Biblia, el oro refinado apunta a la gloria, la presencia y la naturaleza de Dios mismo. Cada vez que el Señor habla, su palabra es oro. Siempre que el Espíritu fluye, su unción es oro. Es por eso que muchas veces los hermanos tienen visiones de oro cayendo en nuestras reuniones. Cada vez que Dios se mueve, eso es oro. La única riqueza que poseemos es esta, su unción en nuestras vidas. Quien no tiene unción es pobre, no tiene nada. El pobre es aquel que nunca tiene nada para compartir, nada que decide la parte de Dios. Ese es pobre. Pero este oro de Dios no puede distribuirse gratuitamente. Tiene un precio. Es necesario pagarlo. El Señor aconsejó a la iglesia que lo comprara. La unción no ocurre por casualidad. Alguien la adquirió. El segundo elemento que debe adquirirse son las vestiduras blancas. Nos hablan de las vestiduras nupciales y deben ser compradas. Después de la vestidura de salvación, necesitamos la vestidura nupcial, tipificada por las vestiduras bordadas del Salmo 45:14 y también por el himno finísimo de Apocalipsis 19:8. La vestidura nupcial está hecha de nuestros actos de justicia. Nos califica para participar del reino y de la fiesta de bodas. Todos debemos tener ambas vestiduras, la de salvación, que es el mismo Cristo, y la nupcial, que son nuestros actos de justicia. En cuanto a las nupciales, deben ser compradas. El precio es tejerlas con nuestros actos de justicia, porque el lino finísimo simboliza los actos de justicia de los santos.
Por último, el Señor aconseja a la iglesia de la Odisea que compre colirio para que pueda ver. Este ver es algo inherente al espíritu. Colocar colirio en los ojos significa buscar un corazón receptivo. La iglesia de la Odisea era arrogante y creía que no necesitaba aprender nada de nadie más. Quien no está dispuesto a aprender de los demás tampoco aprenderá directamente del Señor. No debemos intentar aprender solos por orgullo lo que nuestro hermano ya sabe. Dios nos resistirá. Sin embargo, si estamos dispuestos a aprender de nuestro hermano, a la luz de Dios vendrá a través de él. Si en nuestra ciudad el Señor se está moviendo en algún lugar, debemos ir allí para aprender. Si no lo hacemos y tratamos de aprender solos, Dios puede resistirnos porque Él no se agrada del soberbio. La situación dramática de esta iglesia puede percibirse en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿Qué clase de iglesia es esta en la que el Señor está fuera llamando? ¿Qué condición tan miserable es esta que pone a Jesús fuera llamando? Los comentaristas concuerdan en que esta puerta que el Señor está tocando es la puerta del corazón. La Odisea, por lo tanto, es una iglesia que no tiene a Jesús en su corazón. Tal vez lo tenga en su doctrina o en su liturgia, pero nunca en su corazón. Aún así, el Señor reafirma, aún hay un tiempo para ti. Yo disciplino a los que amo y ahora estoy llamando a tu puerta. La entrada del Señor en el corazón de esta iglesia no es para salvarla, porque ya son salvos. De lo contrario, no sería una iglesia. El Señor quiere cenar con ellos. Cenar es una cuestión de comunión, de querer estar con Él y amarlo. En la Biblia, comer juntos es algo muy serio. Compartir el pan es solo para amigos. Los judíos, por ejemplo, nunca comían con los gentiles. La Odisea es una iglesia que no tiene comunión con el Señor, porque no tiene amistad con Él. Jesús dijo que sus amigos son aquellos que hacen su voluntad. La iglesia de la Odisea no conoce ni practica la voluntad del Señor. Es difícil abrir la puerta cuando la casa está llena y no hay más espacio. Una vez, un profesor llegó antes en su clase con una jarra de vidrio. Quería enseñar algo profundo a sus alumnos. Frente a ellos, puso una gran piedra dentro de la jarra y preguntó, ¿está llena esta jarra? Todos estuvieron de acuerdo con él. Sí, entonces él tomó grava y la colocó dentro de la jarra. Las piedras pequeñas llenaron los espacios vacíos. Luego preguntó por segunda vez, ¿está llena? Los alumnos estaban un poco perplejos, pero aceptaron que estaba llena. Pero salió nuevamente y trajo arena fina y la vertió en la jarra. La arena penetró en los espacios que había entre la grava y la piedra. Por tercera vez preguntó, ¿está llena? Ahora nadie se atrevía a responder, porque no imaginaban que más podría venir después. El profesor entonces dijo, ahora voy a llenar la jarra de verdad. Vino y puso agua dentro de la jarra, llenando todos los espacios vacíos. Después de todo eso preguntó, ¿qué lección han aprendido con esa experiencia? Respondieron rápidamente, esto es fácil. No importa lo ocupados que estemos, siempre hay espacio para otro compromiso. El profesor respondió, eso es una buena lección, pero hay una más profunda. Si no pones la piedra primero, después ya no hay manera. Si no somos cuidadosos, podemos llenar nuestras vidas de otras cosas hasta el punto de no haber más espacio para la piedra. ¿Qué es ser un vencedor? Las personas piensan que el vencedor es alguien fuera del común, que vive en un nivel superior a los demás. Sin embargo, el vencedor es aquel que no abandona el primer amor. Vencedor es quien rechaza las obras de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam y las profecías de Jezabel. El vencedor es un Antipas que no solo tiene el nombre de que vive, sino que realmente está vivo. Vencedor es quien conserva lo que tiene, quien no es tibio, sino caliente. En resumen, es quien no tiene miedo de ser radical en Dios, ni de abrir la puerta para que el Señor entre y cene. A él, el Señor le promete una maravillosa recompensa. Le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Si este video te inspiró y te hizo reflexionar sobre tu camino espiritual, no olvides darle like. Esto nos ayuda a llegar a más personas con este mensaje tan importante. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que te ayudará a crecer en la fe. Y por supuesto,
Queremos escucharte. Comenta aquí abajo qué fue lo que más te impactó de este video o si tienes alguna duda. Tu participación marca la diferencia. Bendiciones.